Muy buenas noches a todos. Con ustedes Nancy Alfaro con Whip of Wisdom Ministries desde Atlanta, Georgia. Y este día les traigo un mensaje que se llama Dios es capaz. Dios es capaz. Hace 2 fines de semana nos fuimos a la montaña a probar nuestro nuevo Jeep. Sí, mi esposo se compró un Jeep y nunca yo había tenido uno de estos vehículos, pero saben que con estos vehículos se rustiquea, son todoterreno. Y antes de comprarlo, hicimos muchas pruebas de manejo. Fuimos a varios sitios porque queríamos asegurarnos que estábamos comprando el Jeep adecuado. Nos dimos cuenta que cada Jeep manejaba de manera diferente, se sentía diferente dependiendo de los cauchos que tenían. Sentías que la transmisión se sentían unos más fuertes, otros medio temblaban, dependiendo de cómo los tenían preparados, porque había muchísimas opciones, especialmente si querías rustiquear, como decimos en Venezuela, o querías llevarlo a todo terreno, ¿verdad? Bueno, el Jeep fue puesto a la prueba y pasamos por baches, grandes charcos de agua, muchas subidas, bajadas, montañas rocosas, y el Jeep pudo hacerlo. Y debo admitir que al principio tuve problemas para confiar en que el Jeep era capaz de hacer su trabajo. Pero a medida que superaba todos los obstáculos, comencé a confiar cada vez más en que el vehículo era capaz de sobrepasar, ¿verdad? Esos obstáculos que teníamos en la vía. El vendedor ya nos había dicho que este tipo de Jeep era el mejor para todo terreno, pero fue mi experiencia con el Jeep lo que me hizo realmente creerlo. Ahora tú te dirás, ¿qué tiene que ver esto con la palabra de Dios? Bueno, déjame decirte que nuestra relación con Dios es muy parecida, es muy similar. Y te voy a llevar a unos versículos de la Biblia donde la Biblia nos dice que Dios es capaz. Así como este Jeep era capaz de atravesar obstáculos, nuestro Dios es capaz. Ahora, te aseguro que al final de este estudio vas a poder entender qué tiene que ver esta analogía con el que Dios es capaz. Bueno, lo primero que quiero decirte es que Dios es poderoso y que para Él no hay nada imposible. ¿Dónde vemos eso? Bueno, hay una escritura en Efesios 3, 20, 21 y hay muchísimas escrituras, te estoy trayendo solo un par de ellas, pero en Efesios 3, 20, 21 dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Entonces vemos aquí que la Biblia nos dice que Él es capaz de lograr infinitamente más de lo que podemos pedir o de lo que podemos pensar. ¿Hay algo imposible para Dios? No. Todas tus peticiones, Dios es más que capaz para poder hacerlo. Amén. Él sabe más allá de lo que tú puedas imaginar. Pero ¿por qué si sabemos esto? A veces pensamos que esto de que Dios es capaz no es para nosotros. Y esto realmente sucede porque te sucede como me sucedía a mí con el Jeep. El vendedor me había dicho que era capaz, pero no era hasta que yo pasé esa prueba de manejo, hasta que experimenté el obstáculo, que pude saber que el Jeep era capaz. Y de la misma manera con Dios te pasa que al principio, mientras tú vas en tu caminar con Dios, cuando estás aprendiendo de Dios, te das cuenta que es a través de las experiencias que tú tienes donde puedes realmente, ¿verdad?, ponerte en esa prueba de manejo y ver que Dios es capaz de hacerlo todo. Es una cuestión de fe y es una cuestión de experiencia. Te puedo decir, la Biblia no los dice, como me decía el vendedor, ese Jeep es capaz de todo. Pues la Biblia nos dice que Dios es capaz. Y te puedo decir, la Biblia no es como un vendedor, ¿ok? Los vendedores pueden mentir, pero la Biblia de Dios
La palabra de Dios no miente. Así que si la Biblia dice que Dios es capaz de ir más allá de lo que podemos imaginar, Dios es capaz. Amén. Ahora, si Dios es más que capaz, ¿verdad? Quiere decir entonces que el problema no es con Dios, sino el problema es cómo yo estoy creyendo. ¿Cómo está mi sistema de creencia? ¿Cómo está mi nivel de fe? ¿Ok? Acuérdate, como te decía al principio, cuando mi esposo tomó el jeep y comenzaba a irse por esos caminos rocosos, yo pensaba, Dios mío, se nos va a voltear. Pero no, el jeep podía balancearse en un caucho y el otro, y podía balancearse y poco a poco subir todas esas rocas. Pues de la misma manera yo comencé a agarrar más confianza cuando vi que podía hacerlo. De la misma manera tú vas a comenzar a creer más, vas a comenzar a confiar más a medida que aprendas de Dios, te mantengas en la palabra, veas versículos bíblicos que te digan, mira, Dios es capaz, y a medida que tú lo experimentes, que tú mismo veas con tus propios ojos, puedas ver que Dios sí puede hacerlo. Amén. Ahora, el número 2 es que Dios es capaz de bendecirte. Sí, mi amado, y eso lo dice la palabra de Dios en 2 Corintios 9:8. Dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otro. Y tú me dices, amada, pero espérate un momentico, yo estoy viendo mi economía, yo estoy viendo la cuenta del banco, yo estoy viendo que, cónchale, no me alcanza ni siquiera para lo que necesito. Pues, mis amados, te digo ahora mismo, ponlo en oración, póngase a hablar con Dios, porque esto es una promesa de Dios que dice que Dios proveerá con generosidad todo lo que tú necesites. Y dice que siempre tendrás todo lo necesario. Y te dice también que va a haber de sobra para compartir con otros. Comienza a hablar con Dios, qué es lo que está pasando, que te dé ideas creativas. Estás en el trabajo equivocado, necesitas ir a otro lugar donde ganes un poquito más de dinero. O será como estás administrando el dinero. Se te está yendo el dinero en tonterías y no te da para lo necesario. O sea, siéntate con Dios. Amados, Dios, como les comentaba yo la semana pasada, y esto lo hablaba al grupo en privado, donde Dios me mostraba a mí, ¿verdad? En una visión me mostró, hija mía, todo me pertenece, todo lo que ves, y Dios me había llevado por encima de la atmósfera y yo podía ver la tierra y toda su plenitud. Y me decía el Señor, todo lo que yo tengo es tuyo. Y a esto se refiere de que Dios da su mano, Él provee, Él cumple. Y te lo digo, lo dice la palabra de Dios y así es. Te falta experimentarlo, pero agárrate de la fe. Agárrate de lo que dice la palabra, que Él es fiel a su palabra. Lo tercero es que Dios es capaz de rescatarte. Sí, mis amados, tú puedes estar en una situación donde te sientes que estás en el fuego, donde te sientes que estás en ese horno de fuego. Y te recuerdo, en el libro de Daniel vemos en el capítulo 3:17 que era Daniel diciendo, si nos arrojan al horno ardiente, al Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Y si recuerdas esa historia de Daniel, lo habían echado a él y a sus amigos. Y dicen que cuando el rey abre, ¿verdad?, el horno, vio a 4 personas, entre ellos Jesús, en el medio de ellos, y decía que ni siquiera las ropas le olían a fuego, ni siquiera se habían quemado ni un cabello. Y aquí estoy para decirte, mi amado, que Dios es capaz de rescatarte, de salvarte de esas situaciones difíciles. A veces hay imposibles, a veces tú dices, pero Señor, esto es un imposible. Es imposible para el mundo, pero no es imposible para Dios. Acuérdate que en la palabra dice que para el que cree, todo es posible. Y también dice que nada es imposible para Dios. Entonces Dios es el Dios que abre la puerta a todo. Él es el Dios de las posibilidades. Él es el que hace lo imposible posible. Así que créele a Dios que Él es capaz. Número 4, Dios es capaz de salvarnos y darnos el don del Espíritu Santo. ¿Y dónde dice eso? Bueno, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 31 y 32, dice así:
Dice, nada puede separarnos del amor de Dios. Y dice, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como esta? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Y eso, a todo lo demás se refería al Espíritu Santo, al regalo del Espíritu Santo. Era Pablo diciendo, si Dios nos los dio todo, nos dio hasta su Hijo, no lo escatimó, lo dio como sacrificio para ti, para mí, ¿no crees tú que te podrá dar absolutamente todo? Y cuando dice todo, el regalo más hermoso que Dios nos dio es el Espíritu Santo, que es Dios mismo viviendo en nosotros, el Dios que nos habla, el Dios que nos orienta, el Dios que nos guía, el Dios que nos muestra el camino. A ese es el Dios que servimos. Así que Él es capaz, Él es más que capaz. Número 5. Dios es capaz de ser digno de confianza. Sí, mis amados, eso lo vemos en 2 de Timoteo 1:12, donde dice, este es el apóstol Pablo otra vez hablando, dice, por eso estoy sufriendo aquí en prisión. Él está escribiendo desde la cárcel y dice, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. ¿Sabes qué? Dios es un Dios que tú puedes confiar en Él. De que no importa lo que tú estés pasando, como decía Pablo, mira, estoy metido en una prisión. Quizás para el mundo muchos podrán decir, pero Pablo, si Dios te dejó abandonado en esa prisión. ¿Sabías tú que muchos de los apóstoles, muchos sufrieron unas muertes horribles? Y tú dices, ¿y Dios será que se olvidó de ellos? No. Sus vidas fueron ejemplos para nosotros porque ellos sufrieron como tú y yo sufrimos hoy. Ellos pasaron cosas, incluso me atrevo a decir que aún mucho más fuertes que las que nosotros pasamos. Mas sin embargo, ellos son ese ejemplo, ese testimonio de decir, no me avergüenzo porque yo sé en quién yo he confiado. Yo sé a quién yo le he dado mi corazón. Yo sé en quién yo he puesto mi confianza. Y eso es lo que tú tienes que decir. Que sabes que Dios te va a sacar del hoyo, Dios te va a sacar del hueco, Dios te va a sacar de esa situación en la que tú estás, porque Dios es capaz, Dios te va a dar la salida. Así que mis amados, en el día de hoy, para cerrar ya, quiero animarte a confiar en que Dios es más que capaz de manejar tu situación, mostrarte el camino por el que debes caminar. Cuando tú veas una puerta cerrada, no pienses que fue porque Dios no pudo, sino que hay misterios que nos van a ser revelados el día que lleguemos al cielo y hablemos cara a cara con Dios. A veces hemos orado por algo que es tan difícil y nos frustramos cuando vemos que no sucede, que no obtenemos la respuesta. Podemos perder la esperanza, incluso alejarnos de Dios, pensando que Dios no nos oyó. Pero mi amado, debes confiar. Debes inclinar tu oído a Él. Necesitas confiar en que el Dios que es poderoso para hacer todas las cosas, también es más que capaz de saber cuando algo no está de acuerdo a su plan perfecto. A veces los no de Dios es su mayor prueba de amor. A veces cuando Dios dice no, es porque es algo que no te conviene. Algo que a lo mejor no entiendes hoy. A lo mejor llegarás al día de tu muerte y dirás, nunca entendí por qué pasé por este proceso. Pero cuando llegues al cielo, vas a poder preguntarle a Dios y Él te va a revelar cosas que quizás tú no pudiste ver, no pudiste captar, tu lógica no pudo entender, pero Él sí sabe. Confía. Confiar en que Él es poderoso significa confiar también en su voluntad para nosotros. Te cierro con este verso en Números 23:19. Dios no es hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? No, mis amados, mi Dios nunca falla. Mi Dios es capaz, mi Dios todo lo puede. Así que anímate en esta hora. Atrévete a creer más allá de lo que tu mente puede imaginar.
Atrévete a creerle a Dios. Amén. Así que bueno, ese es el estudio de esta noche. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. ¿Cómo lo consigues? Métete en YouTube y escribe Whip of Wisdom. Cuando lo escribes te va a aparecer una fotico mía y dice Whip of Wisdom 30 Minutes with God. Ahí te metes y vas a tener estudios bíblicos en inglés y en español. Creo que ya tenemos aproximadamente 78 estudios bíblicos, más o menos. Así que tienes muchísimo material para compartir con otros. Estos han sido palabras que el Señor nos ha dado y que yo comparto y los grabo todas las semanas. Ya llevamos oficialmente 77 semanas, mis amados, donde nos reunimos todos los martes a las 8 de la noche, hora este, vía Zoom. Si necesitas la información, métete por el Facebook y toda la información la conseguirás allí. Dios te bendiga mucho, Dios te guarde, nos vemos la semana que viene y gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga.